Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kiki Pertíñez, soy directora de Boomer Community y bueno, estamos hoy en Casa Sur transmitiendo como acordamos y como anunciamos este primer live 100% dedicado a todos aquellos que no pueden acompañarnos porque como nuestro ecosistema está compuesto por tanta gente fuera de Madrid, pues no los quisimos dejar por fuera. Hoy vamos a estar, me voy a permitir dar la vuelta para mostrar. Ya va, un momento, muy bien, para mostrar la exposición La memoria del pez sabio. Es una exposición de Álvaro Sánchez del Castillo que está comisariada por Íñigo Rodríguez. Y bueno, los tenemos aquí y hacia allá voy. Tenemos unas invitadas especiales. Hola muchachos. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Yo me voy a colocar de este lado para tenerlos a ambos en plano. Hola Álvaro. ¿Qué tal? Sánchez del Castillo e Íñigo. Hola, ¿qué tal? Íñigo, cuéntanos un poco. Bueno, estamos hoy aquí para presentaros la exposición de Álvaro. Bueno, lo primero que quiero deciros es que si tenéis algún tipo de pregunta o cualquier cosa que queráis decirnos, está Kiki para ser vuestra voz, así que podéis preguntar lo que queráis. Y bueno, primero yo voy a hablaros un poquito de la impresión que me dio el trabajo de Álvaro y por qué estamos aquí, por qué soy su comisario y por qué creo tanto en este chico y sobre todo eso, él os va a explicar las motivaciones de su obra, ¿no? Por qué hace su obra y cuál es realmente el por qué pinta imágenes extraídas de internet, ¿no? A mí lo que me interesó de la obra de Álvaro es el hecho de que escoja imágenes de ese mar ingente y deslizante que es las imágenes que fluyen en internet y cómo las extrae para generar nuevas narrativas poéticas a través de la pintura, que es una técnica ya clásica y con la cual él experimenta con nuevos códigos. Y lo que me ha interesado es ese nuevo código, el código de las nuevas generaciones, de la generación Z que podríamos hablar, y cómo lo aplica, el cómo y el por qué. Y ahora os explica él un poco su obra. Bueno, gracias a todos por estar en el directo y nada, yo creo que lo mejor para entender un poco el contexto o el proyecto es plantearlo de lo general a lo particular, ¿no? Entonces creo que voy a empezar iniciando un poco cuál era el contexto en el que yo empecé. Este proyecto se lleva a cabo desde hace 4 años, lo empecé hace unos 4 años. Y nada, surge sobre todo por la cuestión que yo tengo, que es ver qué sentido tiene la pintura como procedimiento tradicional en el contexto actual, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde la pintura ahora? ¿Qué no se ha dicho con la pintura o qué nuevos lenguajes puede tener? Era algo que a mí me preocupaba porque yo venía de 2 proyectos anteriores en los que trataba temas quizá más tradicionales o más habituales dentro de esta técnica o de este contexto. Y entonces esa ha sido, digamos, la motivación inicial por la que yo di pie a iniciar esto. ¿Qué encuentro como primer recurso? Que ya venía trabajando de antes, pero es la fuente, la extracción de imágenes de internet. Es el primer pasito que doy, de modo que empiezo a recoger imágenes de internet y a archivarlas. Me interesa tanto la procedencia de las imágenes, que es un criterio que yo tomo para seleccionarla, ¿no? De dónde vienen, cómo llegan a mí, tanto como imágenes que tienen cierta potencia o cierto calado popular, o dependiendo del contexto, ¿no? Pero digamos que esos son tipos de imágenes o maneras por criterios por los que yo las tomo y empiezo a archivarlas. Digamos, el siguiente paso que doy, empiezo a trabajar con ellas de manera aleatoria, porque no tengo muy claro cómo puedo organizarlas o cómo trabajar con ellas. Y eso explicaría un poquito este pequeño módulo que tenemos aquí, en el que hay 3 piezas de diferentes formatos, con diferentes formas de composición, y en el que las imágenes no se extraen o no se cogen de la fuente de la misma manera, ¿no? Entonces digamos que son ejercicios más exploratorios en los que yo empiezo a discernir cuál es la línea de trabajo que quiero seguir, que sería luego la que podemos ver en la otra parte de la sala, que
que ya tengo una línea como más canónica o un lenguaje. Esto es algo que me he ido dando cuenta con el proceso, porque el proceso, digamos, es algo muy importante de este proyecto. Yo lo he ido construyendo cuadro a cuadro, ¿no? Según he ido pintando. No es una cosa que haya escrito de primeras y simplemente luego la haya realizado, sino que poco a poco he ido complementando y añadiendo contenido e intereses y discriminando, digamos, elecciones que me interesan, ¿no? Y lenguajes. Entonces, al final he terminado construyendo un lenguaje, sin darme cuenta, que se puede ver representado en el resto de obras, ¿vale? Donde haya una formalización más concreta, más definida y más homogénea dentro de la diversidad que hay entre cuadro y cuadro. ¿Qué más cositas? Puntos claves. Un criterio, por ejemplo, cuando yo tenía un volumen tan grande de imágenes para elegir, después de hacer estos primeros cuadros aproximatorios, empecé a plantearme que necesitaba un criterio de selección de imágenes para organizarlas de algún modo. Y el formato de Instagram, puesto que es un lenguaje habitual en mi contexto, ¿no? Y en el de la mayoría que usa Internet, pues me pareció súper interesante para utilizar. De modo que el hashtag es, digamos, el criterio, la idea del hashtag, de organizar las imágenes mediante hashtag, mediante conceptos, me pareció el lenguaje apropiado para este proyecto. Y los cuadros están organizados por hashtag que, digamos, entroncan las imágenes o dan sentido a la relación que puede haber entre todas las imágenes que contiene cada uno de los cuadros. De modo que cada cuadro se titula mediante un hashtag X, ¿no? El concepto que sea. Os invito a que lo veáis tanto en el catálogo como aquí en la exposición, como en mi web, como en los perfiles de Boom, de Kiki, de Íñigo, donde podéis encontrar mis piezas. Entonces, digamos que eso es un poco el contexto. ¿Qué me interesa a mí sobre todo? El tema de trabajar el apropiacionismo. Libros como La furia de las imágenes de Fontcuberta me han influido mucho. Yo lo leí incluso antes de empezar el proyecto y no tenía pensado trabajar con él, pero según empecé a ir trabajando con ello, me di cuenta que era una referencia que es obligatoria, ¿no? Todo el tema del apropiacionismo, del mar de imágenes en el que nos movemos. Entonces, ¿cómo con la pintura, qué lenguajes buscar con la pintura en el contexto actual? Es uno de los, digamos, principales contenidos o mensajes que yo quiero transmitir con este proyecto, ¿no? Otra cosa importante es que yo me posiciono, mi punto de vista es que yo me posiciono como testigo de la época que me ha tocado vivir. De modo que los cuadros, lo que yo busco con los cuadros es representar un poco el contexto en el que estamos o en el que me ha tocado a mí, mediante un lenguaje que es el que yo he aprendido, que es la pintura, y ver qué relación hay entre estas dos cosas, ¿no? Explorarlo, de cara a aportar nuevas cosas a este procedimiento, ¿no? Porque hay situaciones, o quizá en el contexto madrileño, a veces parece como que la figuración es una cosa ya que se está quedando atrasada, pero yo confío y creo que no, que la pintura todavía tiene mucho que aportar y que lo que importa es cómo se use la herramienta y no tanto la herramienta en sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como primera aproximación para poder acercarte a los cuadros esto es suficiente, ¿no? Luego ya podéis hablar conmigo, preguntar, comentar con Íñigo. Sí, y antes de eso, yo os voy a presentar este cuadro y quiero que Kiki le preste atención para que después podamos ver el resto de piezas. Este cuadro se llama... Es portrait, autorretrato, ¿no? Autorretrato. Y quiero que os fijéis que son 3 personajes del mundo de los videojuegos. Hace referencia a estos nuevos códigos, a los códigos de la hora, a los códigos de los nuevos consumidores y de la gente que hace arte en el siglo XXI. Y entonces son 3 personajes de videojuegos y lo que veis alrededor son las estadísticas. Es una forma novedosa, muy inteligente de generar un autorretrato. Son las estadísticas finales de los videojuegos que Álvaro ha jugado en cierto momento y que son una forma de construcción del yo. Y entonces, digamos que a mí me interesa esa parte, cuando veáis el resto de piezas, de que Álvaro construye sus cuadros basándose en todo un proceso, intentando darse respuestas a sí mismo sobre la pintura
y el porqué de la pintura, pero a un tiempo construye un relato propio, un lenguaje propio para hacerse autorreferencia dentro de ellos o al menos que nosotros también podamos ser autorreferenciales como público delante del cuadro. Y nada, os invito a que pasemos y que sigamos. Déjame pasar por esto observando. primero. Igual es importante que, como dijo Álvaro, sepan que cada una de las obras están en nuestro perfil de Instagram y en nuestra página web. Un detalle que quizá no os comentaba al inicio, todos los cuadros están pintados, yo parto de la estética del collage, pero son collages pictóricos, digamos, está todo pintado, no hay ninguna imagen impresa ni proyectada, por la siguiente razón que voy a explicar ahora. Para mí es súper importante hacer evidente la contraposición entre procedimiento tradicional y origen digital de las imágenes. Entonces, las decisiones que yo he tomado formales en cuanto a la técnica, porque pintura se puede pintar de muchas maneras, ya hay muchos códigos y muchos lenguajes, pero yo he ido puliendo cada detalle de los aspectos de la técnica pictórica enfocada en hacer evidente que es pintura. Y están pintados, digamos, al natural, partiendo de una imagen plana, lo cual no tengo una traducción desde el 2D, desde el 3D al 2D, porque parto de una foto, pero sí que está pintado de manera como se pintaba al natural, que era construyendo los volúmenes, ¿vale? Las pinturas, las figuras están construidas de dentro hacia afuera, de lo general a lo particular. No es un trabajo mecánico mediante puntos o mediante cuadrículas como si pintase un ordenador. Quiero hacer mucho hincapié en que lo pinta una persona y que se usan procedimientos como antiguamente, ¿no? Entonces, hay errores, hay deformaciones típicos, hay líneas de guía que me sirven para no torcerme los textos, por ejemplo, y que yo las dejo precisamente para enfatizar eso, ¿no? Entonces, esto, claro, viéndolo en persona vais a poder disfrutar más de ello que a través contradictoriamente, ¿no? Curiosamente, paradójicamente, que viéndolo a través de un live o de las fotos de Instagram. Entonces, nada, pues a los que podáis os invito a venir y podemos seguir viendo el resto. Es muy interesante el hecho de cómo utiliza las imágenes, cómo las extrae de la mediasfera, de lo que es Internet, cómo realmente él se sitúa dentro de ese contexto que es sumamente natural para él. Y a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que es algo completamente natural con su ser, con su persona, con su yo. Y a lo mejor a los que somos ya un poquito más mayores en lo generacional, sí que nos cuesta observarlo y parece que lo tengamos que analizar, pero ellos lo naturalizan totalmente, ¿no? Y en cuanto al título de la exposición, sí que digamos que habla de ello, ¿no? La memoria del pez sabio. Lo titulamos así porque pensamos en Álvaro como ese pez que está en medio de ese mar de imágenes, que además son imágenes fugaces, de imágenes, memes, que dentro de la red tienden a desaparecer. Y él, como esos peces que tienen una memoria finita, es autoconsciente y quiere generar memoria a través de sus cuadros. Entonces, por eso el nombre de la memoria del pez sabio, ¿no? Y nada, ¿nos puedes hablar de alguno de los cuadros? Y si tenéis alguna pregunta, por favor, hacedla. Por ahora, solamente halagos. Vale. Bien recibido. Y nada, también os hablaremos de Griff, que es un personaje generado por Álvaro, que si quieres hablar de ello puedes hacerlo. Sí, mira, quizá para dar pie a ello, todas las imágenes, una cosa también importante, una característica del proyecto es que las imágenes no son, yo no tengo la autoría de todas las imágenes que hago, ¿no? Esto es muy importante. Yo no estoy creando imágenes, yo estoy trabajando con imágenes que ya existen, precisamente porque hay tal volumen de imágenes, ¿no?, que me parece interesante el planteamiento de, en lugar de crear imágenes nuevas, trabajar con las que ya existen. Entonces, eso es una de las motivaciones, ¿no?, que da cuerpo y que da forma al proyecto. La única imagen que rompe eso, de todas las que hay, es la construcción de Grinch, que es un personaje que sí que es de mi autoría, que pertenece a un proyecto paralelo a este,
pero que de algún modo, debido a los atributos que tiene Grid, yo en la creación del personaje le puse como 3 atributos por no jugar con un todo vale, ¿no? Por darme una serie de condicionamientos para poder hacer cosas con sentido, ¿no? Con cierto sentido. Uno de ellos es, bueno, voy a decir los 3, es policromía, digamos que se reproduce mediante patrones, mediante trabajos en serie, y la otra es que es multiplataforma, de modo que Grid puede estar tanto en formato digital como en la calle, como en la ropa, como en pegatinas, ¿no? Y precisamente por eso me parece interesante introducirlo en esta serie a modo de easter egg o del lenguaje de los videojuegos. La traducción sería un huevo de Pascua, que son aquellos, digamos, regalos o contenido extra que se suele añadir a los videojuegos una vez que ya has terminado la narrativa principal, para poder seguir explorando ese mundo, ¿no? Y que no solamente te quedes con el camino principal del proyecto, sino que puedas investigar las zonas aledañas, ¿no? de todo ese trabajo. Entonces, bueno, esa es la manera en la que está introducido el personaje en la serie. Muy bien. Y bueno, también es interesante, ¿no? El cómo fluyen los temas dentro de los cuadros y dentro de la propia serie. Estábamos hablando antes de que cómo a partir de la serie, que es un proyecto global, tiendes hacia otros tipos de mensajes más locales o individuales, ¿no? Y es interesante, bueno, yo lo relacioné un poco con lo que es la crisis del metarrelato y bueno, de Lyotard, en cuanto a que en este mundo de consumismo y capitalismo en que todo tendemos hacia el individualismo y la ruptura de los grandes temas, como puede ser la paz mundial, ejemplificándolo, digamos que a través de esos hashtags que Álvaro utiliza en sus cuadros, genera unas nuevas narrativas, otros nuevos metarrelatos, y termina siendo rebelde dentro de ese contexto actual de individualismo y de ruptura de esos grandes temas. Y me pareció también tremendamente interesante. Y nada, y veis que los cuadros tienen una técnica maravillosa, son grandes formatos en los que acrílico, también grafito, algo de grafito. Sí, hay varias técnicas, tanto acrílico, grafito, spray, serigrafía, hay en algún cuadro y rotuladores. Y es portentoso sobre todo, digamos, el hecho de cómo aplica todas esas técnicas dentro de un mismo cuadro y cómo realmente demuestra... Técnicas y estilos. Y estilos. Sobre todo. Sobre todo estilos, sí. Las imágenes, la línea, de diferente naturaleza. La La utilización del color y digamos cómo pone todo eso al servicio de sus cuadros y de lo que quiere decir y de ese proceso que es lo que él quiere resaltar dentro de su trabajo. Complementando esto que dice Íñigo, es que claro, hay que tener en cuenta que me refiero al tema de que hay un contexto principal, ¿no? Que es la idea, digamos, más potente y la que engloba todos los cuadros, pero luego hay pequeñas líneas o subtextos, ¿no? Que se pueden vertir y es gracioso que lo tenga que explicitar, ¿no? Pero es tan natural porque el ejercicio de seleccionar imágenes hace que el propio proyecto es multireferencial. Entonces es como, ¿cómo no va a haber subtextos o subtramas? Si es que precisamente es que hay a lo mejor 15 imágenes en un cuadro, es que va a surgir, lo quiera o no quiera, va a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno. No, y eso hace que sea tremendamente interesante, que haya muchísimos temas que fluyen y que los cuadros nos atrapan a lo mejor por una imagen, pero después nos va a llevar de imagen en imagen y nos vamos a hacer preguntas y vamos a generar respuestas a través de nuestro background, ¿no? De aquellos conocimientos que tengamos o sencillamente generará curiosidad y eso hará que investiguemos o incluso que escribamos al Instagram de Álvaro para preguntarle por qué hace esto o aquello. Pero es muy interesante y también la utilización de los memes, ese lenguaje propio del siglo XXI, ¿entiendes? Que son temas que identificamos porque es que lo vivimos cada día, los consumidores de Internet. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención porque yo consumo Internet, entonces sí que comprendía perfectamente. Sí, pero bueno, no es lo usual. Hay gente
no sabe que aquella es Rosalía, o que no tiene una referencia de Star Trek muy clara, o que no sabe quién es Ash Ketchum de Pokémon. O no sabe quién es Miguel Ángel. Exactamente. Es que O Goya, que está allí. Exacto. esa es la maravilla, justamente. Sí, también enseña la superficialidad y la frivolidad del medio, en el sentido de que no llega a un conocimiento profundo, sino que tú vas saltando de un sitio a otro, que algo te lleva a otro, y así, y así. Y ¿verdad? Es como una red, el caso de decirlo, la red Sí. social es una red que se sobrepone a otra red y finalmente, bueno, estalla, ¿no? Pero Es sí, como un pero- rizoma que va para acá, que va para allá, Pero es interesante por el hecho de que ellos, incluso los de mi generación, lo tenemos completamente naturalizado e interiorizado. Nos despertamos por la mañana con el teléfono móvil en la mano y esas imágenes nos... El teléfono es el despertador. Exacto. Y también el somnífero. Espero que lo haga algún día, pero lo demás es Pero impresionante. esas imágenes nos abordan y forman parte de nuestro día a Sí, día, sí, claro. y de nuestro discurso y de nuestro código. Y entonces es interesante cómo recuperamos y entender las vivencias que hemos tenido con esas imágenes y poder generar sentimientos alrededor de ellas, que son los sentimientos que también han generado en Álvaro para que las hayas escogido de algún modo. Entonces, nada, para mí ver una pieza de Miyazaki, para mí Miyazaki, el estudio Ghibli es algo fundamental dentro de mi curso cultural, o sea, dentro de mi vida cultural. Entonces, para mí es muy interesante o que alguien pueda reconocer a Ignatius o que no lo reconozcan. Eso dice mucho de ese salto generacional y del uso de las redes sociales y de Internet en nuestras vidas. ¿El escrito del texto? ¿El texto y la foto se refiere a él también? No. Perdón. No, son fuentes distintas. Ah, La imagen van seguidas, ¿vale? Son 2 frames de una serie. ajá. Si lees la leyenda, ves que ese es el segundo The Great Lake. 24 y el otro es el 29, o sea que es una conversación que va y son 2 fotogramas para ilustrarlo. Ajá. El texto es otra referencia, es unas páginas del libro de Panofsky, porque a mí me interesan mucho los niveles de lectura que Panofsky ofrece, Sí. y este cuadro en concreto es #stories, #fire. Ajá. Entonces el tema de cómo se cuenta una historia, un relato, Ajá. era muy interesante y por eso Sí. esa captura de Panofsky está ahí. Sí. Y no solamente por este cuadro, Panofsky me ha influenciado para toda la serie. Sí. Pero en este cuadro como que me sentía obligado a introducirlo precisamente por tratar sobre el concepto de historia-relato. Sí, y además los cuadros, el proyecto, digamos, es muy interesante por el hecho de que lo que parece en un principio a lo mejor, que nos puede parecer ciertamente superficial por venir desde las redes sociales, en cuanto te metes o te introduces en el cuadro, vas a descubrir muchísimas lecturas. Entonces vas a empezar a relacionar las imágenes con diferentes tiempos y son unos cuadros muy, muy ricos. Y si tienes ciertamente un poco de curiosidad, te va a llevar de un lado a otro y no solo intelectualmente, sino sensorialmente. Y es interesante, y son cuadros inteligentes. A mí me parecen, bueno, técnicamente muy buenos, me parecen muy inteligentes y me parecen divertidos. Y me parecen 3 cosas fundamentales dentro del arte. Es el hecho de que el artista demuestre esa inteligencia para plasmar sus ideas, el hecho de que estén bien plasmadas, obviamente, el hecho de que sean inteligentes para que yo me sienta realizado a la hora de abordarlas y el hecho de que sean divertidas. Y, ¿De acuerdo? y a mí Un toque de humor, la verdad que Sí. se aprecia muchísimo. A mí me impacta que tenemos ese prejuicio de las redes sociales que son superficiales, pero aquí es muy erudito. Hay mucha Sí, claro. Es y, que, y también me interesa la lectura, porque, por ejemplo, de las manos. Entonces parece como si fuera una cosa plana, ¿verdad? Desde el punto de vista formal. Pero como que hay tantas referencias, entonces uno va hacia adentro, históricamente, porque eso es el lenguaje de los sordomudos, ¿verdad? Exacto. Eso es Escher, ese es Miguel Ángel.
Entonces, ¿este es Churchill? Sí. Churchill. Sí, entonces la lectura en el tiempo crea como no una contradicción, sino una superposición de plano y de profundo. Exacto. Profundo en el sentido cognitivo y plano en el sentido formal, plástico. Y me encanta eso, porque yo busco como que yo no soy de esa generación, entonces tengo como que enfocarme y ver, ¿sabes?, por dónde comienzo. Y siento que casi siempre hay un centro, a pesar de todo. ¿Un centro? A nivel compositivo, dices. Sí, o para enfocarse. Por ejemplo, aquí. Para la comprensión. Como una llamada de atención por la cual introducir el cuadro, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí debe ser una asociación totalmente personal. Las franjas azules a mí me recuerdan las máculas que salían de las libretas. ¿Qué es una mácula? Mácula es cuando la impresión no sale bien, entonces Era como una cosa borrosa. No, que ellos imprimen en la imprenta, hacen pruebas de color. Sí, son las pruebas. Donde salen franjas de color que tapan la imagen que no haya salido bien impresa. Entonces, o también yo pienso como que fue la primera como en una pantalla de la computadora. Eso es que Sí, es eso, tal sí, cual. ¿qué es eso? Es que quizás saber el origen de las imágenes y la manera en la que llegué a ellas ayuda a comprenderlo mejor. Porque ese, por ejemplo, es el cuadro que más discrepa con el resto en cuanto al origen, a la manera en la que se selecciona y se obtienen las imágenes. Y es que ese cuadro tiene las imágenes utilizando el motor de búsqueda de Google. ¿Vale? Sí. Google tiene, aparte de buscar por hashtag o por keywords, también puedes lanzarle una imagen y te devuelve imágenes similares, visualmente similares. Entonces yo aproveché ese motor de búsqueda para jugar con él. Y yo lancé un cuadro de mi serie anterior que trabajaba con la repetición, entonces me parecía que tenía sentido porque iba a hacer una especie de búsqueda en bucle. Yo lanzaba ese cuadro y Google me lanzaba imágenes similares a ese cuadro, yo seleccionaba una y esa la volvía a lanzar. Entonces hacía una secuencia en cadena de 3 imágenes, con 3 creo que tenía suficiente para trabajar. Entonces lo que hago es trabajar con 3 imágenes, pero están, ¿cómo se dice?, deconstruidas, están desfragmentadas. Que eso es una cosa que he descartado cuando he ido siguiendo con el proyecto. Como podéis ver en el resto de imágenes, de cuadros, las imágenes están pintadas de manera íntegra, no están desfragmentadas, como si están en esos 2 primeros cuadros, tanto en el autorretrato como con ese. ¿No? Pero bueno, esto es cuestión del proceso. Yo voy viendo qué me interesa decir, qué me interesa comunicar y entonces tengo que ir tomando decisiones. ¿Qué lenguaje me interesa? ¿Cómo creo que se entiende mejor lo que quiero decir? ¿No? Y por eso acabé descartando la desfragmentación porque creo que no se entendía muy bien el tema de la procedencia y del mar de imágenes en el que estamos, ¿no? Creo que estaba demasiado roto todo como para poder argumentar luego teniendo eso de fondo. Pero está aquí porque es parte del proceso y es parte, ¿no? Entonces creemos que era interesante introducirlo para comprender un poco la idea, sobre todo porque yo me estoy presentando con esta exposición como artista emergente. La segunda, pero aquí en Madrid en el centro es la primera, ¿no? Que puede venir más gente, que estáis vosotros aquí, ¿no? Entonces creíamos que era muy importante hacer hincapié en esto para, pues básicamente, porque era una presentación. Y con esta temática, esta es la primera vez que se presenta esta serie. Bueno, también, efectivamente, porque la exposición anterior no fue con esto, fue con el proyecto anterior que trabajaba sobre la repetición y en el que trabajaba con un lenguaje más abstracto y con texto. El tema del texto y el tema compositivo lo he heredado de ese proyecto y lo sigo empleando aquí, pero el tema de la abstracción no tanto, quizá a nivel compositivo, pero no formal. Esto es pura figuración, además quería volver a ella porque antes de ese proyecto había hecho otro de pintura del paisaje y la pintura, bueno, es un tema que me interesa muchísimo, ¿sabes? Que llevo bastante tiempo pintando y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con pintura que no se han hecho, que no se han explorado, ¿no? Entonces me da pena dejarlo, quiero seguir con ello. Sí, claro. Y lo está haciendo bien, además. Estoy intentando abrir un huequito, ¿no? Como mira, todavía se pueden hacer cosas desde la pintura, ¿no? La pintura no es solo hacer retratos,
como Hay hay como más desafecto opciones. por la pintura, entonces me También parece eso es que una provocación casi, ¿no? Claro, la Sí. pintura como un Se está lenguaje dejando un puede poquito ser de lado. muy actual. Que no es, bueno, si tiene miles de años existiendo, yo no veo por qué va a dejar de existir de la noche a la Es que al mañana. final es Sí, como los cuchillos, ¿no? Pueden servir para cocinar o para matar. Para matar. Al final depende de cómo los uses, ¿no? Eso, Es como eso, la eso, pintura con el lenguaje, tiene un bagaje y tienes que contar con él. No puedes, digamos, toda la historia que tiene la pintura como técnica y para que se usa la tienes que tener en cuenta. No puedes ser ingenuo, al menos es mi posición. Pero al final también lo que importa es cómo lo uses, cómo lo emplees, ¿no? Y cómo trabajes con ella. No, es es el lenguaje en interesante. sí, sino lo que te permite expresar. Ahí Ahí- te content, ¿no? Ahí te- Yo entiendo que además es el lenguaje el que tiene que evolucionar. Si el hecho de que utilice estos códigos son interesantes a la hora de captar nuevos públicos o que las nuevas generaciones se interesen por la pintura o por esta forma de hacer, ¿no? Y entonces, no sé. Ahí sí, ahí una de nuestras compis, además de Boom, que es Perolito, ella es fotógrafa, primero preguntó, lo que pasa es que ya lo habías comentado antes, acerca de si son imágenes apropiadas, ¿sabes? Justamente, Totalmente. sí. Y Bueno, no sé si apropiación es el término a lo mejor, Más- daría debate, hay Ujú. varios términos, ¿no? Pero Yo le haría todo más- para una charla y para investigar, Sí. porque ya si nos metemos en temas de etimología, pues sí. Yo hablaría más de resignificación, Sí. con el hecho de que no es una imagen en sí misma, sino que es muchas generando un concepto diferente de esa imagen. Sí. la idea quizá, el término pues podemos debatirlo, pero la idea es, hay tantas imágenes y están tan fácilmente al alcance de cualquiera que es muy fácil tomarlas como propias y encauzarlas o resignificarlas, ¿no? Tutelarlas, digamos. Eso es lo que a mí me interesa. También hablan, dicen que finalmente tu trabajo tiene mucho que ver con el inconsciente colectivo. Claro. Un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Del espíritu de los tiempos y todo esto, y tu rol como testigo. Y después hablaban de cuán interesante resulta el tema de tu composición, ¿sabes? De la composición como tal. Bueno, básicamente estos son los comentarios más recientes, los otros ya los fuiste respondiendo, así que no sé si, bueno, vamos a despedir a Álvaro, no sin antes agradecerles a esta visita de lujo, de verdad, muchísimas gracias. Sí, además absolutamente enriquecedora de la actividad, muchísimas gracias, un orgullo además que estén aquí. Gracias a Íñigo. Gracias a vosotros y gracias por estar ahí, detrás de la red, o a través de la red. Sí. Pero bueno, espero que haya servido para que descubrieseis a Álvaro y que profundicéis un poco en su obra, que merece muchísimo la pena. Sí. Álvaro. Nada, muchas gracias a todos. Me gustaría terminar con lo de la red con cómo acaba sin deseo al final, pero no recuerdo la frase exacta. La googleáis y la buscáis, seguro que la encontréis, es muy fácil. Sí. Y nada, muchas gracias a todos por ver el vídeo y espero que os guste mi trabajo y que lo podáis ver en persona, que gana mucho la pintura, hay que verla en persona. Sí, definitivamente, y más este tipo. Presencialmente, como dicen ahora. Efectivamente, sí. Bueno, y quiero agradecer yo para despedir por todos los que se conectaron. Se conectó muchísima gente, muchísimos elogios, Álvaro, de verdad. Vale, pensaba que había dado. No, y de alguna manera invitarlos a las dos últimas actividades que nos quedan. Hoy vamos a tener una conversación muy cercana, parecida a esta. A los que están en Madrid, por favor, acérquense. Es a las 7:30 en la calle del Tesoro número 26, en Casa Sur. Y mañana tendremos una actividad que voy a volverte a poner para que tú expliques cómo es y con eso sí cerramos. Vamos a hacer un pequeño, no taller, sino vamos a utilizar el grid, ¿no? Para que pueda desplazarse a la ropa que la gente traiga. Mediante la serigrafía, ¿no? Vamos a hacer una pequeña actividad en la que podamos intervenir la ropa o el textil que traigáis. Importante que sea plano para poder apoyar la pantalla encima, ¿no? Y que el grid pueda desplazarse de la pantalla a vosotros. Exactamente. Y nada, será a las 12:30. Mañana sí, nos vemos aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todos. El live va a quedar grabado para quienes no pudieron verlo en su momento. Gracias. Adiós.